alma redimida alaba a Dios por su fidelidad. Salmo 119, versículo 90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. En el versículo anterior vemos a un creyente alabando la inmutabilidad de la palabra de Dios. En este lo vemos alabando a Dios por su fidelidad a través de las generaciones. Lo que este creyente tenía en mente cuando escribió las palabras que leemos en este versículo es lo que muchos años después los teólogos calvinistas llamaron el decreto eterno de Dios. La fidelidad de la que escribió este creyente es la fidelidad de Dios a sus propósitos determinados en ese decreto para la gloria de su Hijo, Colosenses 1:16. Muchos de esos propósitos Dios los ha revelado en la Escritura y de manera muy especial en los grandes pactos de la promesa mencionada por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 12 y la fidelidad a las promesas dadas en cada uno de esos pactos. Este creyente conocía esa promesa y cómo Dios ha venido cumpliéndola de generación en generación. Además, ese creyente entendía cómo la fidelidad de Dios a esa promesa afecta a cada persona en particular. Más específicamente, la fidelidad de Dios a la que se refirió el salmista en este versículo es la fidelidad a su palabra, no es la fidelidad a las ideas de algunos supersticiosos. Dios no es fiel a ningún tipo de superstición. La fidelidad de Dios mencionada en este versículo incluye la fidelidad a lo determinado por Dios como resultado de la desobediencia y la obediencia a sus mandamientos. Este creyente veía evidencia de la fidelidad de Dios a su palabra en la solidez y subsistencia de la tierra. La permanencia de la tierra de generación en generación era para él testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas de generación en generación. No era un creyente con toda la información teológica con la que contamos los creyentes en la actualidad. Ni siquiera era un creyente que contaba con toda la revelación especial, pero era un creyente con concepciones teológicas rectas y bien aplicadas a las circunstancias. Leía y aplicaba correctamente la revelación general. ¿Vemos la fidelidad de Dios a su palabra a través de las generaciones? ¿Reconocemos los testimonios que Dios da de su fidelidad en las cosas creadas? ¿Le adoramos por su fidelidad? La fidelidad de Dios a su palabra garantiza la salvación para quienes creen su palabra. Romanos 5:8 y 8:32. La fidelidad de Dios a su palabra garantiza la santificación a quienes la obedecen. Dios no comienza una obra y la deja inconclusa. Filipenses capítulo 1, versículo 6.